Muy buenos días, el tema para hoy es difícil creer. Vamos al libro de Romanos capítulo 16, 25 al 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es difícil creer. Encontramos que en este mundo nos es muy difícil creer. ¿Pero por qué nos es difícil creer? Porque a veces le creemos más a las circunstancias, le creemos más al problema, le creemos más a la dificultad. Encontramos que aún el apóstol Pablo nos habla que a muchos les es difícil creer, pero nos manda que obedezcamos a la fe. Y obedezcamos a la fe es a la luz de las Escrituras. Nuestra fe solamente se puede fortalecer, se puede convertir en un músculo solamente con la palabra. En la meditación, en el estudio de la palabra, meditar, tener tiempos de calidad frente a la palabra. Y ahí encontramos la respuesta del Señor, encontramos que el Señor nos fortalece, nos da seguridad, credibilidad, confianza, firmeza y determinación. Por eso dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O prácticamente como que lo creían loco a Pablo. ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que está hablando de Jesucristo? ¿Cómo así que se hablaba desde tiempos antiguos de Jesucristo? ¿Cómo así que desde el momento desde Moisés se hablaba ya de Jesucristo? No creían en el pueblo que le estaba predicando Pablo. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y es porque ya el Señor había hablado a través de los profetas, a través de las escrituras los profetas habían mandado hablando de Dios, hablando del Dios eterno, de lo que Dios iba a hacer, ya que el Señor siempre le revela a sus profetas lo que Él tiene planeado hacer. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, cómo el Señor le revelaba a sus profetas y mandaba un mensaje al pueblo de Israel, al pueblo que tenía que obedecer, que vendrían consecuencias si ellos no obedecían, y más adelante vendrían las consecuencias. Por eso encontramos uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, a Isaías. Como el Señor le predicó y le habló a Isaías que vendría un libertador, que vendría un salvador, que vendría también a padecer por el pueblo, pero que vendría a padecer de la forma más cruel y despiadada a través de la cruz del Calvario. Pero el Señor le dio una profecía a Isaías, pero esa profecía solamente se cumplió 600 años después. Por eso muchos no creían que vendría, por eso muchos no creen hoy en día que vendrá un Mesías, que vendrá nuevamente Jesucristo, pero que Él no vendrá nuevamente a liberarnos de pecado, de redención. No, Él vendrá con juicio, ya que Él vino una sola vez y para siempre, y ya la segunda venida vendrá es para llevarse precisamente a los que estemos en Él, confiados en Él, seguros en Él. Por eso es difícil creer si usted y yo nos basamos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que escuchamos, en el entorno, más si nos metemos en las redes sociales, en las plataformas digitales, que hoy no las tenemos a la mano. Hoy no necesitamos estar en casa para estar viendo un programa, una serie, la podemos ver en el celular o en las tablets. Y es precisamente lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. ¿Por qué nos es difícil creer? Porque a veces nuestra mente está tan abrumada con todo lo que nos ofrece este mundo que no hay cabida para la palabra, no hay cabida para la oración, no hay cabida para la fe. Por eso encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 cómo el apóstol Pablo hace una reseña de los grandes patriarcas de la fe, cómo todos lucharon en fe para recibir la promesa. Empieza desde el patriarca Abraham, cómo Dios usa a Abraham, cómo Dios le da la promesa, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pero cómo se iba a ir, dice la palabra que se fue sin mirar a dónde, pero él le creyó al Señor, porque el camino donde él tenía que ir era 3 días de camino. Y cómo este hombre se va teniendo todas sus riquezas, su tierra, su posesión, pero dice que salió de ese lugar. Salió de ese lugar porque era una tierra donde había pecado, tierra Ur de los caldeos. Y el Señor lo saca a ese lugar para llevarlo a esa tierra de provisiones, a la tierra prometida para Abraham. Y él lo hace sin siquiera dudarlo 2 veces. Pero también cuando el Señor le da la promesa que tendría un hijo en su tiempo. Pero como Dios le da esta promesa a Abraham, ya un hombre casi muerto, como dice la palabra, viejo, prácticamente, que tenía 89 años, y Dios le hace la promesa, y esta promesa se cumple 25 años después. Imposible, un viejo casi muerto que pudiera engendrar hijos, pero aún Sara de 89 años que pudiera engendrar. Pero como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, pero como tenemos al Dios de lo imposible, que para el que todo es imposible, para él todo lo hace posible. Por eso encontramos acá en la palabra cómo el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ese cambio, a esa transformación. Pero es una lucha que usted y yo tenemos a diario. ¿Nos es difícil creer? Claro que nos es difícil creer, porque el mismo mundo nos habla, eso es imposible, eso yo no le creo, usted no está así, usted no va a avanzar, usted no va a evolucionar, usted va a ser próspero, usted va a avanzar, usted va a ser una persona de éxito, usted va a ser pastor,
pastor, usted va a ser profeta, usted va a ser un evangelista. Muchos se le ríen en la cara a usted porque no creen, pero si usted y yo le creemos a los demás, estamos perdidos, no tendremos esperanza. Pero si vamos a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, que nos dice, que nos habla el Señor, mejor aún, ¿qué le habló hoy Dios en la palabra? Pero mejor aún, ¿será que usted sí leyó la palabra hoy o salió en los afanes de este mundo? Porque es que tengo que proveer para mi casa, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer tantas vueltas, no me quedó tiempo. Claro, no le queda tiempo porque están primero los afanes de este siglo que antes buscar la promesa de Dios, la palabra de Dios, que es lo eterno, lo que debemos preocuparnos a diario. Por eso es que nos cuesta tanto, nos es difícil creer, no sé cuál es la promesa que Dios le dio a usted. Muchas veces la promesa se tarda, pero no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros, porque la palabra de Dios lo dice en Pedro, que el Señor no tarda sus promesas como algunos lo creen, que la tienen por tardanza. Dice, para que haya arrepentimiento, para que nos arrepintamos de nuestros errores, pecados, mentiras, manipulaciones, falsedad, aún que a veces somos religiosos y creemos que porque vamos los domingos a la iglesia o porque vamos al culto, ya soy súper espiritual, pero ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera meditamos en la palabra. Entonces creemos que estamos en Dios. ¿Por qué nos es difícil creer? Usted se le ha hecho la pregunta al Señor, se le ha preguntado, Señor, ¿por qué me es difícil creer? ¿Cuántas veces han orado por mí? ¿Cuántas veces me han dicho? Tú me has dicho en la palabra. ¿Y por qué me es difícil creer? Porque las circunstancias dicen todo lo contrario. Las circunstancias dicen que es difícil. Para Sara le era difícil. La edad, dice la palabra de Dios, que ya María, prácticamente Sara, era una mujer vieja, una mujer que ya había dejado de prácticamente de producir, ¿cierto? Una mujer que no tenía esperanza de pronto engendrar hijos, pero como el Señor le da esperanza. Esta mujer escucha cuando Dios le hace promesa a Abraham, dice que ella se rió en su corazón, pero el Señor le dice, ¿por qué te ríes? Y ella dice, Señor, yo no me río, pero el Señor, como conoce el corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón, pero al tiempo Sara quedó embarazada, pudo dar a su hijo Isaac. Por eso encontramos que el Señor cumple sus promesas, pero es tan importante que usted y yo le creamos a Dios, no le creamos a las circunstancias, no le creamos a todo lo que nos rodea, el entorno, porque aún Sara era imposible que fuera a dar un hijo, era imposible que ella fuera a engendrar un hijo, pero también Abraham, ya con esa edad que tenía, no creerían que fuera posible que lo fuera a hacer. Pero para el Señor, como para Él no hay nada imposible, y para Él todo es posible, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a creerle a Él, no a lo que le dicen los demás. Por eso el Señor mismo lo dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Esa es una promesa que el mismo Jesús nos dejó, que es a través de Él que podemos llegar al Padre. Si no creemos en Jesús, nunca llegaremos al Padre, porque solamente es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, y solo a través de Él podemos llegar a conocer a Jesucristo. Pero ¿qué es la fe? Muchos se preguntan, pero es que yo lucho a diario, yo clamo y le pido a Dios que me dé esa seguridad, esa confianza. Pero ahí en el libro de Hebreo lo encontramos en capítulo 11, verso 1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Necesitamos ver para creer? ¿Necesitamos verlo para ver la promesa? Como siempre el Señor habla en la promesa, como Él gesta todo. Cuando una mujer está encinta, está embarazada, ella puede percibir, puede sentir que está embarazada. Puede decirle a su esposo, está embarazada. Bueno, si usted lo dice, puede creerle, ¿cierto? De pronto lo que dice la esposa. Pero con el tiempo se va dando cuenta que su abdomen, su vientre va aumentando y va creciendo. O sea, el Señor está trabajando en esa promesa. Usted y yo no podemos crear hijos, pero Él los puede engendrar, Él los forma, el Señor. Dice la palabra que Él nos forma, porque dice que desde el vientre Él nos formó a nosotros, a usted y a mí. Y Él empieza a formarnos a través del vientre. Esa promesa se va viendo, y como creemos cuando el abdomen, la barriga de la mujer va creciendo, ¿cierto? Ese vientre va creciendo. Entendemos, uy, sí, la verdad sí está embarazada. Bueno, ahora sí vamos a hacer los chequeos médicos. Bueno, muchas cosas que se hacen hoy en día para mirar si realmente está embarazada. Ya que la verdadera fe se basa en Dios mismo. Él es el único y verdadero creador en todo lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Contrario a lo que muchos piensan, la fe en Dios es en su palabra. Y es una fe ciega, sin una base en el entendimiento humano, sin una base en el conocimiento humano, sin una base en las estrategias del hombre.
hombre. Solamente la base está en la palabra. En la palabra es lo que el Señor nos habla y nos confirma y nos direcciona. Por eso es difícil creer. Pero hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos desarraiguemos de todo lo que nos ofrece este mundo, lo que nos dice la sociedad, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen las plataformas digitales, lo que nos dicen las redes sociales, aún lo que nos dicen el médico, los dictámenes médicos, lo que nos dice la sociedad, para que podamos entender que la palabra de Dios se cumple aún por encima de las circunstancias. Y hoy el Señor está obrando y está actuando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para darnos claridad y entendimiento que Él cumple la palabra en Cristo Jesús.